Estamos presentando Doctor Mauro, un mundo sexual. Presentado por Foscrol, el suplemento del complejo B que combate la falta de energía y el estrés. La razón de ser de este programa es brindarle a usted y a su familia información veraz desde el punto de vista sexual. Porque la sexualidad se ha convertido en un riesgo, en un peligro con tantas infecciones, y porque son cada vez más las parejas que quieren recuperar, mantener e incrementar el deleite sexual. Por eso les recomiendo el manual de almohada, el amarillo que versa sobre los trucos, detalles y secretos de la sexualidad, el rojo dedicado al fascinante tema del sexo oral y el blanco que aborda el delicado tópico de la sexualidad anal. Usted los puede conseguir marcando el 8-310-3001 en las principales librerías, en amazon.com y en drmauro.com. Estamos convencidos que estos libros le van a cambiar la forma de vivir y experimentar la sexualidad. El tema de hoy tiene una gran vigencia porque son muchas las parejas que se separan y quieren reconciliarse. Esta televidente nos pregunta, ¿cómo puedo saber si debo de volver con mi esposo? Lo primero que tengo que recalcar es que esta es una situación muy personal que amerita una evaluación individualizada. Sin embargo, hay dos variables que siempre hay que tener en cuenta. No deben volver hasta que lo que lo motivó a la separación esté totalmente superado. Por ejemplo, si lo que lo separó fue el licor, solo se regresa si ya dejó de tomar licor. Por eso muchas veces, antes de volver, se debe de asumir un proceso terapéutico para cambiar aquellas cosas que desbarataron la relación. Además, cada uno debe evaluar si la separación dañó el vínculo que los unía, si el amor se fue, si la mala vida y las malas experiencias sufridas destrozó el cariño. O si por el contrario, todavía existe la llama viva del amor y el fuego de la pasión. Atención coleccionistas, sí, momento de tomar lápiz y papel, momento de tomar nota. Vamos con la frase sexual de la semana. Al hombre le preocupa el tamaño del pene, pero probablemente al pene también le preocupa el tamaño del hombre, el utopista. El amor es asunto. Hablar del tamaño del pene encierra cierta magia y tenemos que decirlo, muchos fantasmas, muchos temores. Por eso tenemos que desvanecerlos. Y el primero de ellos que tenemos que desvanecer es que la vagina siempre, óigase bien, siempre es más grande que el tamaño del pene. Basta con recordar el tamaño de un niño. Un niño recién nacido nace por la cavidad vaginal. La vagina tiene una capacidad elástica enorme, de manera que tenemos que ya entender que nunca el pene va a poder adquirir o alcanzar esas dimensiones. Por un lado. Por otra parte, tenemos que recordar que la vagina, la parte que es sexualmente excitante, sexualmente desencadenante del placer, son solo los 3-4 primeros centímetros. Este es un dato muy importante cuando estamos hablando del placer. Es decir, las partes más profundas de la vagina, las que están a los 10, a los 12, a los 14 centímetros, no generan esas sacudidas de placer en la mujer. ¿Qué significa esto? Significa entonces que el orgasmo femenino se consigue con la introducción del pene en los 3 o 4 primeros centímetros. De manera que diríamos que prácticamente toda la población masculina está en capacidad de desencadenar ese placer en la mujer, casi independientemente del tamaño del falo, del tamaño del pene, del tamaño del miembro masculino, porque no se necesitan penetraciones profundas, no se necesitan penetraciones como las que se ven en la televisión. No, eso no es cierto. No es cierto de ninguna manera. La verdad es que son nada más la entrada, esos 3 primeros centímetros, los que son realmente
excitables. Pero de un momento a otro la gente comienza a preguntarse, es que doctor, yo no tengo el gorro, el gorrito, el prepucio, el pellejito. Sí, es que el pene circuncidado expone totalmente el glande y el pene que tiene el prepucio lo cubre, con lo que las mamás desde pequeño le dicen el gorrito o el pellejito, como lo estamos viendo en este momento. La verdad, porque esto también genera dudas, no existe diferencia en el tamaño del pene del varón circuncidado de aquel que tiene el prepucio. Para ir quitándonos esos temores, esos tabúes, es que como a mí no me operaron, me quedó pequeño el pene. No, no es cierto. O por el contrario, como a mí me operaron, me quedó pequeño el pene. Ninguno de los dos conceptos. El tamaño del pene no tiene que ver con la circuncisión. También es importante, para de una vez quitarnos ese concepto, el tamaño del pene no tiene que ver con el tamaño de la mano, ni con el tamaño de los zapatos, ni con cuánto puedo echar un dedo hacia atrás. Y entonces la gente hace cálculos, mire, yo debo tener un pene así porque este dedo llega hasta esta o esta otra dimensión. Estos son parte de los mitos que van acomplejando a la gente. Lo mismo tenemos que decir cuando hablamos del tamaño del pene dependiendo de la raza. Y entonces en algunas partes de nuestro país y del continente se dice que la raza negra tiene el pene más grande y en el continente africano dicen que la raza blanca. Esto nos habla de las mentiras, esto nos habla de la ignorancia que tenemos. La verdad es que no hay diferencia de tamaño en cuanto al pene se refiere, en cuanto a la raza se refiere. Aunque usted en internet lea un montón de información que dice lo contrario. Tenemos también que decir, y este es un concepto capital, que el tamaño del cuerpo no guarda relación con el tamaño del pene. No es que porque mido unos 50, unos 60, porque mido unos 70 o 2 metros, voy a tener más grande o más pequeño el pene. Eso no es cierto. De igual manera, tampoco es cierto que tenga que ver con mi contextura muscular. A veces se dice que si tengo los músculos muy grandes, algunos dicen que voy a tener el pene pequeño, o viceversa, que voy a tener el pene grande. No, no guarda relación el tamaño del pene con el tamaño del organismo en general, de la masa muscular. Lo que sí es cierto, y aquí quiero hacer una salvedad, cuando en los gimnasios, atención, cuando en los gimnasios se utilizan esteroides, anabólicos, esas sustancias para hacer trampa, lo que se llama doping cuando se tiene una competencia atlética, ahí sí, ahí puede disminuir el tamaño de los testículos y el tamaño del pene, porque son hormonas que quitan totalmente el funcionamiento de estos órganos, del testículo y del pene. Pero salvo esa condición, no hay ninguna otra relación con el tamaño del cuerpo. Pero también tenemos que hablar de otros conceptos. El pene flácido, cuando no está parado, cuando no tiene una erección, óigase bien, tiene un tamaño que varía acorde a las circunstancias. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando el varón se encuentra a altas temperaturas, como en la playa, el pene aumenta de tamaño porque tiene que botar calor. Por el contrario, en el frío el pene se hace pequeño para no exponerse a esas altas temperaturas. Cuando el individuo está relajado, adivinen qué, el pene también, y en reposo está más grande. Cuando el individuo está tenso, el pene se hace pequeño. Por eso es que el pene nunca, óigase bien, nunca lo medimos en reposo, porque el tamaño es sumamente variable. Algo a tomar en cuenta, esto es fundamental. Como tenemos que entender que hay algunos factores que disminuyen el tamaño del pene. Atención, y ya desde usted tiene que tomar nota, papel y lápiz. ¿Qué puede disminuir el tamaño del pene? Adivinen, el cigarro. El tabaco se ha documentado que puede disminuir el tamaño del pene en 1 y hasta en 2 centímetros. Y esto es mucho decir. Tal vez usted no ha tenido motivación para dejar el cigarro, ya tiene una razón para hacerlo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, en estas condiciones se me afecta no solo la erección, sino las dimensiones del órgano masculino. Lo mismo tenemos que decir, hay algunas enfermedades, particularmente en los testículos, que pueden afectar el tamaño del pene. Esto también a tenerlo en cuenta. Ese varón que dice, yo no fumo, yo no uso esteroides, pero yo siento que el pene se me está haciendo pequeño
ya no tengo aquellas erecciones grandiosas, probablemente hay un mal funcionamiento testicular. Pero surge la pregunta que usted está esperando desde el inicio del programa. ¿Cuánto tiene que medir el pene normalmente? Bueno, déjeme decirle que los estudios son muy claros. El pene se tiene que medir en erección. Vea bien esta imagen, se tiene que medir por el borde superior, así como lo ve usted en este momento, y tiene que medir al menos 9 a 10 centímetros en erección. Eso es lo que queremos, medido por el borde superior. Y ya surge también el cuestionamiento. Sí, mi pene mide 12, doctor, 13, 11 o 14, porque eso varía mucho dependiendo del nivel de excitación. Pero hay gente que dice, sí, pero yo quiero hacerlo más grande. Bueno, desde ya le digo que eso solo se consigue a través de las cirugías, a través de los procedimientos médicos de manera segura. Porque claro, hoy se anuncian muchísimos métodos que hay que tenerle mucho cuidado. Y esa es la razón del sexo alerta. Veamos en esta nota. Estos son algunos de los remedios que no son efectivos para aumentar el tamaño del pene. Pomadas, cremas, masajes, ejercicios o pesas. Estos métodos no solo son inefectivos, sino que también son peligrosos. Algunos incluso podrían afectar los mecanismos de la erección. Motivo de sobra para un sexo alerta. Nos señalan que la pregunta de la semana ya está presente. Para que usted, caballero, participe, para que usted, señora, también participe desde su casa. Veamos. Parejas jóvenes, experimentadas y mayores, todas se están beneficiando con Juventus de Raven. El tratamiento actual para los problemas de erección, sí, para los problemas de impotencia. Consúltelo con su médico. Juventus nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuál es el porcentaje de hombres que le preocupa el tamaño del pene? Tenemos 4 opciones. La número 1, 10%. La número 2, 25%. La número 3, 50%. Y la número 4, 90%. ¿Será la 1? ¿Será la 2? Ya muchos televidentes están participando en Facebook. Hágalo usted también. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. En cada eyaculación hay más de 70 millones de espermatozoides. Los espermatozoides son impulsados a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Por eso, 80% de las mujeres se embarazan al año de tener vida sexual sin protección. Estos son los números del sexo. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, usted puede llamar a los siguientes números. En breve estamos de vuelta con Dr. Mauro, un mundo sexual. Traído a ustedes por Foscrol, el suplemento del complejo B que combate el cansancio y el agotamiento.